¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre la caída de un grande, el fin de Stipe Miocic. Recuerda que si te gustó el video, déjanos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Stipe Miocic, quien para muchos es el mejor peso pesado de la historia del UFC, hizo su regreso cuando enfrentó a Jon Jones en el UFC 309 después de un largo tiempo sin ver acción. Su última aparición fue cuando enfrentó a Francis Ngannou en el UFC 260 en marzo del 2021. Pero el legado de este señor es tan grande que a pesar de no ver acción en 3 años, regresará en una pelea por el título mundial de la división de peso pesado. Esta inactividad fue bastante prolongada, pero la verdad es que la división de peso pesado en los últimos años ha pasado de todo. Primero, el campeón estaba en disputas con la UFC por un nuevo contrato, y esto frizó un poco la división. Luego, el nuevo campeón que se corona iba a enfrentar a Stipe Miocic hace un año, y sufre una lesión que lleva bastante tiempo de recuperación, prolongando más la inactividad de Stipe Miocic, y existe un campeón interino que hasta tuvo que defender su título interino, algo que nunca se había visto en la UFC. Pero antes que todo, repasemos su paso por el UFC, qué tal su reinado como campeón y por qué es considerado el mejor peso pesado de la historia. En la compañía con más talento en su roster cuando hablamos de MMA. Miocic hizo su debut en el año 2011, hace 13 años, y llegó como un prospecto importante a la compañía, que podía hacer impacto inmediato en la UFC. En una división que siempre ha tenido mucha atención de los fanáticos por el tamaño de sus atletas, y logró debutar con una victoria por decisión unánime. Después de esto, Miocic logró tener 2 victorias de manera consecutiva por nocaut, dejando claro que llegó para quedarse a la UFC y mostrando un poder en sus manos a pesar de no ser muy grande para la división. Miocic, luego de esta racha de victorias, recibió un nocaut, parando el ímpetu que llevaba, pero fue un peleón la verdad, y se tenían planes gigantes con este prospecto. Luego de esto consiguió 3 victorias de manera consecutiva para así entrar al top de la división de peso completo. Miocic estaba a una victoria de ir por el título mundial de la división y fue programado para enfrentar al ex campeón de la división de peso completo, Junior Dos Santos. Stipe Miocic perdió la pelea por decisión unánime, pero fue un tremendo peleón que muchos lo vieron ganar, y con esta actuación dejó claro que pertenecía al top de la división. Luego de esto venció a 2 grandes nombres de la división, como lo son Mal Hunt y Andrei Arlovski, con 2 knockouts de manera consecutiva, y ya era un hecho que tendría una pelea por el título mundial de la división. Stipe Miocic tenía dinamita en la mano derecha, y ya tenía varios knockouts en la compañía, en la división de peso pesado. Y Stipe Miocic era menos pesado que todos sus oponentes, ya que es un peso pesado atípico, ya que siempre marca 230 libras en la báscula, cediendo más de 30 libras a todos sus oponentes. Stipe Miocic conectó una mano derecha y lo demás fue historia. Noqueó de manera instantánea al brasileño y se proclamó como nuevo campeón indiscutido de la división de peso pesado. Ya como campeón, se empezó a respetar a Stipe Miocic, ya que no era un campeón muy vistoso, que no hablaba mucho ni tenía controversias. En su primera defensa de título enfrentaría a Alistair Overeem, un oponente bastante grande y que se decía que acabaría con Stipe Miocic. Esta pelea se llevó a cabo en Cleveland, Ohio, de donde es oriundo Stipe Miocic. En el primer asalto recibió un golpe del retador que lo llevó a la lona, dejando a más de uno sorprendido. Luego se recuperó de manera muy rápida y conectando varios golpes en el suelo. Noqueó al retador, logrando su primera defensa de título y dejando claro que había campeón para rato. Luego se programó para enfrentar a Junior Dos Santos, un señor que ya lo había vencido en el pasado y que se decía que era muy probable que le vuelva a ganar a Stipe Miocic, pero esta vez la historia fue diferente. Y Stipe Miocic noqueó a Junior Dos Santos en el primer asalto, logrando su segunda defensa de título mundial y seguía noqueando a sus oponentes en la división de peso pesado. Su siguiente retador era Francis Ngannou, una bestia de Camerún que venía con todo, y la promoción de la compañía a este señor era tanta que era casi un hecho que vencería a Stipe Miocic. Creo que esta fue la falta de respeto más grande que he visto que se le realiza a un campeón en la UFC. El camerunés tenía una pegada que daba miedo, pero Miocic era el veterano y el que tenía la experiencia, y el día de la pelea llegó, y Miocic le dio un paseo a Francis Ngannou, derribándolo y dominándolo en el suelo para lograr su tercera defensa de título. Con esta victoria se convirtió en el campeón con más defensas de título mundial en la división de peso pesado, colocando su nombre entre los grandes de la UFC y se comenzó a respetar aún más a Stipe Miocic. Luego enfrentó a Daniel Cormier, que venía subiendo de división y quería convertirse en doble campeón,
y esta era de las pocas veces que Stipe Miocic era favorito para una pelea, algo muy raro. Ya que se sabe que Stipe Miocic tiene mucho talento, pero por sus pocas palabras siempre está fuera del radar de la UFC. En una sorpresa para muchos, Daniel Cormier noqueó a Stipe Miocic en el UFC 226, convirtiéndose en doble campeón simultáneo y dejando a Stipe Miocic sin campeonato y sin planes para el futuro, porque era casi un hecho que la UFC no le daría la revancha inmediata, a pesar de ser uno de los mejores pesos completos de la historia en ese momento. Como era de esperarse, la UFC envió a Derrick Lewis a ir por el título mundial y Stipe Miocic no tenía planes de tener una pelea intermedia, ya que dijo que esperaría por su revancha ya que se la merecía. Derrick Lewis perdió esa pelea contra Cormier y la UFC ordenó la revancha contra Miocic en el UFC 241, un tremendo evento donde veríamos a dos de los mejores de todos los tiempos enfrentándose por el título mundial de peso pesado. El día de la pelea llegó y Stipe Miocic iba perdiendo la pelea claramente, siendo superado por el striking muy mejorado de Daniel Cormier, y luego conectó una mano derecha al hígado que puso en mal estado a Cormier, para luego seguir conectando ese golpe y poder finalizar a Cormier, recuperando su título de peso completo. Que un campeón pierda su título y luego lo recupere es algo que se ve pocas veces en la UFC, y menos en esta categoría de peso, donde hay tanta rotación de campeones. Este hito le daba a Stipe Miocic un nuevo estatus como el mejor peso completo de la historia de la UFC. Luego de esto llegó la pandemia, lo que atrasó que se programe la trilogía entre estos dos atletas, que aunque duró mucho, los fanáticos querían ver el desempate de esta trifulca. Entre dos de los mejores de la historia, se necesitaba saber quién era el mejor. Esto se le criticaba mucho a Stipe Miocic. Se decía que era de los atletas más inactivos de la compañía. Aunque tenían un poco de razón, hay que entender que Stipe Miocic es bombero y luchador de la UFC al mismo tiempo. Pero lo que se le criticaba era cierto. Stipe Miocic hizo 3 peleas en 3 años durante la trilogía contra Daniel Cormier. El día de la pelea llegó y en una pelea muy cerrada y un poco tranquila, Stipe Miocic defendió su título de manera exitosa, ganando la trilogía contra uno de los mejores de la historia y revalidando que era el mejor peso pesado de la historia de la UFC. Stipe Miocic sumaba 4 defensas de título, algo que al momento en que se graba este video nadie lo ha hecho, y pienso que ese récord durará bastante tiempo en romperse en una división muy volátil. Para su regreso, Stipe Miocic no tardaría mucho tiempo y se enfrentaría a un viejo conocido, Francis Ngannou. Si en la primera pelea se decía que Stipe Miocic iba a ser destrozado, en esa se decía que acabarían con su carrera. Habían pasado 2 años y el camerunés había evolucionado de una manera brutal. La diferencia de peso y poder era muy notable y el camerunés con un piso decente podría hacer añicos a Stipe Miocic, pero estábamos hablando del mejor peso pesado de la historia, y un hombre así siempre tiene un chance de lograr lo imposible. El día de la pelea llegó y Stipe Miocic pareció un semicompleto delante de Francis Ngannou. Intentó un derribo pero fue dominado hasta en el suelo. Ngannou le dio la vuelta y lo conectó varios golpes en el suelo, obligando a Miocic a ponerse de pie y llevando la pelea en esa área. El segundo asalto fue un trámite y Miocic recibió un knockout de esos que acaban con carreras. La forma en que cayó Miocic dio un poco de terror, fue dormido completamente y se decía que esto era todo. Y es aquí donde comenzó la caída de Stipe Miocic. El knockout fue tan grande que nadie habló de revancha y solo decían que Miocic debería descansar. Pero la cosa cambió cuando Francis Ngannou entró en problemas con la compañía y fue obligado a dejar su título vacante. Jon Jones entró en escena y se convirtió en el nuevo campeón y pidió enfrentar al mejor campeón que ha tenido esta división, y era una pelea de cabra contra cabra. Miocic llevaba bastante tiempo sin ver acción y se decía que no tenía nada que hacer contra Jon Jones. Pero Stipe Miocic ya estaba acostumbrado a eso de ser subestimado, y él mismo respondió y dijo que sorprendería al mundo y que se llevaría la pelea. La pelea se llevaría a cabo en el UFC 309 en Nueva York. El día de la pelea llegó y Miocic fue superado de manera clara por Jon Jones, que es un atleta más completo y más joven que Miocic, y en el segundo asalto conectó una patada giratoria que lo dejó sin nada que hacer, siendo noqueado de manera inmediata. Con esta derrota y con 42 años, Stipe Miocic decidió que se retiraba de manera grandiosa y con un currículum muy bueno. Se iba como el mejor peso completo de la historia de la compañía más grande de MMA y solo fue vencido por fuera de series. Creo que Stipe Miocic no debió regresar luego de tanta inactividad y a esa edad, pero él quería cerrar su historia de la mejor manera. Miocic se va como el peso completo con más defensas de título mundial de manera consecutiva con 3, y el peso completo con más defensas de título con 4, con un récord de 20 victorias y 5 derrotas, y entre esas 5 derrotas, 4 de ellos fueron campeones mundiales. Stipe Miocic es un fuera de serie y siempre será recordado con esa frase de Cleveland somos campeones mundiales, luego de ganar el título en el UFC 203 en Cleveland, Ohio.
Y esto es todo, amigos. Me dejan saber en los comentarios qué les pareció el video y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.